Queremos corregir la ecuación polar R es igual a 4 datos de coseno en forma rectangular. Observe que la ecuación polar contiene R en θ, y una ecuación en forma rectangular solo debe contener C6. Para hacer esto, usaremos aquí estas ecuaciones que relacionan coordenadas polares y rectangulares. Entonces, si comenzamos con R es igual a 4 coseno θ. Formemos primero nuestra sustitución de coseno θ. Mirando esta ecuación aquí, si dividiéramos ambos lados de la ecuación por R, tendríamos coseno θ es igual a X sobre R, así que usaremos esto. Para realizar nuestra sustitución por coseno θ, esto nos dará R es igual a 4 veces X sobre R, que podemos escribir como R es igual a 4X sobre R. Y ahora, si multiplicamos ambos lados de la ecuación por R, observe cómo tendríamos R al cuadrado igual a 4X, y ahora tenemos que realizar nuestra sustitución de R al cuadrado. Y R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces podemos sustituir X al cuadrado más Y al cuadrado por R al cuadrado. Entonces tendríamos X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 4X. Esta sería la ecuación polar en forma rectangular. Sin embargo, como podemos ver en el gráfico que es un círculo, sigamos adelante y escribamos esta ecuación rectangular en la forma estándar de un círculo. Para hacer esto, restaremos 4X a ambos lados de la ecuación. Eso nos daría X al cuadrado menos 4X más Y al cuadrado igual a 0. Y ahora vamos a completar el cuadrado de la parte 10 de esta ecuación. Entonces tendremos X al cuadrado menos 4X más algún número especial para completar este cuadrado más Y al cuadrado es igual a 0. Recuerde completar el cuadrado aquí, tomamos la mitad de 4 negativos y luego lo cuadramos. Bueno, la mitad del negativo 4 es negativo 2. Y negativo 2 al cuadrado es positivo 4. Entonces vamos a agregar 4 a ambos lados de la ecuación. Y ahora la razón por la que vamos a hacer esto es ahora X al cuadrado menos 4X más 4 es un cuadrado perfecto. Si factorizamos esto, tendremos 2 factores de X menos 2, o la cantidad de X menos 2 al cuadrado. Entonces tendremos más Y al cuadrado igual a 4. Esta sería la misma ecuación rectangular pero ahora escrita en forma estándar de círculo. Entonces, cuando la ecuación se escribe de esta forma, podemos decir que el centro del círculo sería el punto 2, 0. Y R al cuadrado es igual a 4, entonces R es igual a 2. Observe que mirando el gráfico, el centro del círculo está en el punto 2, 0. Y el radio del círculo es igual a 2 unidades. Así que esta es una ventaja de escribir la ecuación del círculo en forma estándar. Pero de nuevo, si solo se nos pide convertir esta ecuación polar en una ecuación rectangular, cualquiera de estas formas sería correcta. Espero que hayas encontrado esto útil. _CD57K99280